Ser podcast. El FIP del Faro. Nombres propios tras la red. Estamos en la hora del feed del Faro, ya cerrando el programa, y hoy debo decir que me hace especial ilusión nuestra invitada y que conecta muy bien con el tema de esta noche, con la historia. Hola, Sara. Buenas noches, Laura. ¿A quién le toca hoy para cerrar por todo lo alto este feed del Faro? Pues hoy viene al feed Lidia Merenciano, nacida en Segovia en el año 2000, es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho el máster en Antropología Física de la Universidad de Alcalá. Desde el año 2022 se especializa en la divulgación cultural en redes sociales con vídeos como este. Acaban de descifrar parte del lineal B. Un equipo de la Universidad de Cambridge acaba de lograr descifrar 2 logogramas, es decir, 2 símbolos de esta misteriosa escritura de la Edad del Bronce. Pero no se tratan de 2 logogramas cualquiera, ya que colabora en distintos medios como eldiario.es, Historia National Geographic y Clan TV. Buenas noches, Lidia, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, encantada de saludarte. Ahora comentaremos que también eres autora de varios libros, pero estábamos hablando, Sara y yo, antes de entrar, que ya que te tenemos aquí, tenemos que preguntarte por una de las noticias del día, el robo del tesoro de Villena. ¿Cuál es su valor histórico y cómo estáis los arqueólogos? Bueno, lleva siendo un día súper intenso. Para mí los jueves suelen ser el peor día de trabajo siempre y hoy ha coincidido que de repente estaba yo haciendo mi artículo, de hecho, para National Geographic, que escribo para la revista Historia jueves y lunes, y justamente mi jefa me ha dicho, oye, es que acaba de saltar esto, tenemos que meternos a ello, y en el momento ha sido caótico. Fíjate que, claro, yo nunca he experimentado el mundo de las noticias y de la cómo última lo podéis, hora, ¿no? claro, cómo podéis hacerlo vosotros, porque al final los hallazgos arqueológicos en las actualizaciones pueden esperar un poco. Sí. Entonces se me ha hecho como muy extraño, pero sí, o sea, el valor que tiene el Tesoro de Villena es que es un conjunto arqueológico único, no solamente único en España, sino único en el mundo. Es comparable, lo dicen los expertos, con las tumbas micénicas. Estamos hablando de algo completamente impresionante, un tesoro de oro que se puede considerar un tesoro de verdad, no como mucho que siempre que cualquier cosa es arqueológica es un tesoro, no es cierto, pero el Tesoro de Villena sí que lo es. Es una pérdida que puede, es que, o sea, simplemente me pongo nerviosa de pensarlo, porque el Tesoro de Villena no se ha llegado a estudiar tanto como debería haberse estudiado y como a los expertos les habría gustado hacerlo. Así que es una pena muy grande. Pues ojalá se recupere, y ahora sí que sí, arrancamos con tu historia. ¿Qué te impulsó a ti a crear contenido en redes? Y si alguna vez te han dicho esto de que la historia es aburrida, de que las redes y la historia no pueden ir juntas. 100%. Siempre que me infiltro un poco, siempre me siento muy infiltrada en los ámbitos de creadores de contenido. Cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué haces en redes sociales? Y les digo, yo hablo sobre arqueología, la gente se suele mirar como, ¿en serio? ¿Y te dedicas a esto? Es algo que es normal y yo lo entiendo al final. La divulgación es un nicho, cada vez somos más, porque yo cada vez veo más gente, pero es cierto que no deja de ser un nicho para café para cafeteros. Yo empecé en redes sociales porque estaba cabreada. Ay, porque, bueno, yo estaba en mitad de la carrera, me pilló por medio de la pandemia, entonces pues yo estaba bastante desencantada con la idea de la arqueología, y porque al final la arqueología es una carrera que es muy física y muy material y de tocar cosas y estar desde tu casa. Además que yo he vivido toda mi vida en Segovia, estudiando en Madrid, pues estaba lejos incluso de la universidad, no estaba en ese mood, era todo muy anticlimático, y de repente me salió un vídeo de una persona asegurando que en 500 años, cuando los arqueólogos descubran tu cuerpo, van a pensar tal, tal y tal. Yo dije, eso es totalmente mentira. Entonces decidí hacer un vídeo respuesta a ese vídeo, bastante cabreada, y a la gente le interesó lo que le tenía que contarle. Vamos a escuchar un vídeo en el que creo que quizás hablas de el mayor bulo de la historia. Los hombres cazaban en la prehistoria y las mujeres se quedaban a cuidar la cueva. Esto no es machismo, es historia y arqueología. Evidentemente, nada de eso es cierto. Pero este puede ser el bulo que más veces se ha repetido a lo largo de la historia y que más afecta a la manera en la que vemos el pasado. Incluso cuando la arqueología y la historia nos cuentan una Claro, realidad esto es muy súper distinta. llamativo porque realmente nosotros, como humanos del siglo XXI, vemos las cosas del pasado como nos da la gana, por así decirlo, ¿no? O sea, vemos las cosas del pasado con nuestros propios estereotipos, con nuestros propios cánones. ¿Cómo consigues tú, como arqueóloga, intentar meterte un poco en
qué podía pensar esa persona de la prehistoria, o ya no pensar, sino vivir. Eso es algo muy complicado y creo que para ser un buen arqueólogo tienes que partir de la base de que la arqueología tiene sesgos. Ahora, la razón por la que vemos imposible pensar en mujeres cazando y hombres quedándose en la cueva es por los prejuicios que hemos desarrollado durante los últimos 2 siglos, especialmente el siglo XIX. No tiene nada que ver con la idea que tendrían hace 5, hace 10 y menos hace 20 siglos, que es cuando estaríamos hablando de ello. El registro arqueológico está sesgado. Lo que nos llega a nosotros no es toda la verdad, ni es todo lo que se podría encontrar. Entonces hay que partir de esa base de que nunca vamos, y eso también es una pena, ¿no? Nunca voy a saber lo que estaban pensando hace 25.000 años, nunca lo vas a saber. Entonces la gracia, y creo que lo importante y lo que te define como buen profesional es no dejarte llevar por tus propios prejuicios e intentar verlo desde la manera más transparente posible, en que es imposible. O sea, ya sabemos que al final el ser humano es un ser que tiene pensamientos y que tiene sus propios gustos, y al final la exposición en lo que tú has vivido, lo que te han dicho desde pequeño, influye muchísimo. Uh-huh. Tienes 2 novelas publicadas, Penélope y Los anatomistas, que está aquí en la mesa, ambas con Ediciones B. ¿Qué nos puedes adelantar de ellos para animarnos a leerte? Entiendo que conectan con la historia. Las dos parten de una base arqueológica de una manera muy diferente. La primera, Penélope, evidentemente, hablamos de la Grecia arcaica, la Grecia antigua, la Grecia de la Odisea de Homero, que ahora que está muy de moda sí. La Odisea, todo el tema, y además el discurso que al parecer, bueno, y que al final no se le da demasiado bien escribir personajes femeninos. Entonces creo que en momentos como este, en el que todo el mundo y la literatura clásica y las grandes epopeyas griegas vuelven otra vez a estar en el punto de mira, creo que es importante hablar sobre los personajes femeninos y cómo a través de ellos hemos vivido la historia, que conecta perfectamente con la idea de las mujeres y las cazadoras y todo lo demás. Pero mientras Los anatomistas, que salió en junio de este año, que va sobre estudiantes de medicina en la Universidad de Edimburgo, siglo XIX, radicalmente diferente, pero también parte de una base histórica, la base de la historia de los ladrones de cuerpos. No sé si los habéis escuchado alguna vez. Sí. Además es un tema que me llama mucho la atención, o sea, que de esto partes para hacer una ficción. Efectivamente, siempre he estado muy obsesionada con la idea y con todo lo que hicieron simplemente para vender cadáveres a las universidades, y decidí preguntarme qué es lo que pasaría después de esto, y así nació la novela. Claro, Lidia, es que tú eres especialista en arqueología de la muerte. Uh-huh. Nos cuentas descubrimientos como este. Se ha encontrado un fragmento de la Ilíada dentro de una momia en Egipto. Habéis escuchado bien, porque se ha encontrado un texto de Homero que formaba parte de una momia de época romana. Y no es solo que formase parte del embalsamamiento propio de la momia, sino que es la primera vez en la historia de la arqueología que se encuentra un texto literario para lo mismo. Ya que cuando este tipo de descubrimientos siempre nos parecen muy impresionantes realmente, y más cuando tienen tanto que ver con la muerte, con los enterramientos, ¿no? De todos estos, ¿cuál es el hallazgo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es el hallazgo que, estando en casa, dices, ¡buah! Ahora solo voy a poder leer cosas sobre esto, de todo lo que me despierta? Pues fíjate, justamente el que habéis puesto a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando yo hablo de que soy arqueóloga de la muerte, todo el mundo piensa automáticamente en Egipto y piensa automáticamente en momias, y nada más lejos de la realidad. Yo, de hecho, si me tuviese que encasillar en un periodo, lo que más he hecho ha sido medieval, entonces para nada egipcio. Entonces me pareció muy interesante porque yo sé los procesos básicos de momificación, entiendo los procesos físico-químicos que van al respecto, pero la idea de que hubiese una persona que decidiese, o que tanto la persona que se enterró como la persona que lo hizo, que decidiese meter un texto así dentro de una momia, me pareció fascinante. Es una genialidad. Es una cosa que me encantó, la verdad. Qué bueno. Oye, ¿crees que se podría divulgar o enseñar mejor la arqueología en particular? Porque, mira, yo tuve un contacto de adolescente casual con la arqueología, que me apunté a un curso en la Universidad Popular de Cartagena, que era ir a las canteras romanas que hay allí, y bueno, era la más jovencita de todo el grupo, y a mí me encantó, pero también me desmontó muchos tópicos en torno al trabajo del arqueólogo. Vi el valor y el trabajo tan duro, la necesidad de financiación, esas, yo creo, características que tenéis que tener, como la paciencia, el estudio.
¿Crees que podríamos hacerlo mejor en este sentido y dar a conocer mejor la profesión y que todos seamos pequeños arqueólogos? Totalmente. Hay muchas veces que la gente tampoco se sabe muy bien la diferencia entre la arqueología y la historia, por ejemplo, que es normal porque al final no dejan de ser dos disciplinas que son hermanas, entonces es complicado ver la diferencia entre la una y la otra si no estás en el campo utilizándolas. Pero sí que es cierto que la arqueología siempre se ha visto como algo muy de Hollywood, algo muy falso, cuando realmente hay arqueólogos por todas partes y muchas veces nos encontramos arqueólogos todos los días y no sabemos que están allí porque pensamos que son albañiles o capataces de obra y realmente son arqueólogos que están allí. Que te manchas las manos. Efectivamente, la mayor parte de la arqueología ahora mismo en el país la sostiene lo que se llama arqueología profesional, que son los arqueólogos de empresa, que son los que están controlando obras, controlando movimientos de tierra y pues al final no tenemos un aspecto que se diferencie mucho de un albañil. Entonces, la arqueología está muy romantizada y eso es muy bonito en ciertas ocasiones, pero muy malo. Al final, la gente no piensa que sea algo de verdad, no piensa ni que sea un trabajo, ni que sea una carrera de verdad, se piensa que simplemente... De hecho, lo que más me dicen cuando se enteran de que soy arqueóloga, me dicen, ¡qué bonito! Y ya está. O sea, es como que... ¿Y de qué trabajas? Creo que eso es un problema y necesitamos más gente comunicando este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me da mucha pena que las únicas veces que se acuerden de los arqueólogos sea en momentos como el de hoy, por ejemplo, con lo del tesoro de Villena. Sí. Que se podría hablar de la importancia que tiene el tesoro y por qué habría que protegerlo. No se puede proteger una vez que ya se ha perdido. Pasó el año pasado en Segovia, se descubrió la huella más antigua de la historia que pertenecía a un neandertal y poco después se destrozó el yacimiento. Pero ahora ya es tarde. Ahora cuando te has dado cuenta de todo lo que se ha venido abajo, es el momento en el que no hay que acordarse de la arqueología. Ah, claro, hay que cuidar todo a largo plazo. ¿Hasta qué punto llega la arqueología? Es decir, siempre pensamos en arqueología y pensamos en tesoros antiguos, pensamos en egipcio, pensamos en griego, en romano, pero la arqueología también es algo del siglo XX o del XIX, ¿no? Esa es buenísima pregunta. Esta es una respuesta que nos dio el que era el coordinador del grado de arqueología, tanto la primera clase que tuve de la carrera como luego cuando estuve hablando con él sobre el TFG, porque a mí hubo una persona que me dijo que igual no me dejaban hacer un TFG sobre medieval porque soy arqueóloga y no historiadora. Y a mí esta persona, Gonzalo Ruiz Zapatero, que me parece una de las personas más maravillosas que le ha dado la arqueología, me dijo que la arqueología va desde la primera evidencia que tenemos del primer enterramiento de la historia hasta más o menos la Guerra Civil Española, por ejemplo, pero hay arqueólogos que hacen arqueología contemporánea, que es más contemporánea de a día de hoy. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso que hizo arqueología de la basura que se encontraba después de las fiestas en los campus universitarios. Entonces se puso a recolectar condones, botellas de cerveza y cosas similares. Eso también puede ser arqueología. Nos queda nada, un minutito, pero así rápido, si tuvieras que hacer un viaje a una época histórica de estas que has estudiado desde la arqueología, ¿cuál sería? A mí me encantaría experimentar lo que sería un día en Hallstatt. Son literalmente los reinos de sal, la gente vivía debajo de la tierra, me parecería impresionante, me encantaría. Un día allí yo creo que sería maravilloso. Pues con eso nos quedamos para cerrar. Lidia Merenciano, muchísimas gracias y te seguimos, leemos y todo lo demás. Un abrazo y hasta pronto. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.